Un taller lleno de fierros viejos. Eso te dejó tu madre, y a nosotros nos toca cargar contigo hasta que se te acabe la pena. Lo dijo Fabián con la corbata todavía puesta, la del funeral, aflojada apenas lo suficiente para que se le notara el fastidio. Estábamos parados en la sala de su casa, de la casa de sus papás, mejor dicho, aunque yo llevaba 11 años barriéndola, cocinando en ella y pagando la mitad de la luz. Y él tenía en la mano el sobre de la notaría que habíamos recogido esa misma tarde, entre las flores marchitas y el olor a incienso que todavía traía pegado en la ropa. Mi suegra, doña Ofelia, estaba sentada en el sillón grande con las manos cruzadas sobre el regazo, como quien preside un juicio. Mi suegro, don Isidro, fingía leer el periódico, pero no había pasado la página en 10 minutos. «Léelo otra vez», dijo Ofelia sin mirarme. «A ver si entendemos bien qué le heredó la difunta a la nuera». Fabián sacó la hoja y leyó en voz alta, saboreando cada palabra. «A mi única hija, Lucía Rentería Salgado, le dejo el inmueble ubicado en la calle Aldama número 14, en el barrio de Xochimilco, en la ciudad de Oaxaca, conocido como El Taller». Bajó la hoja y sonrió. Un taller. Un galerón viejo lleno de aceite y telarañas. Ni casa, ni dinero, ni un terreno decente. Toda la vida tu mamá presumiendo que trabajaba mucho. ¿Y para esto? Doña Ofelia soltó una risita corta, seca. Pobre. Se ve que la señora ni para dejarte algo digno alcanzó. Yo tenía 38 años y acababa de enterrar a mi madre esa mañana. Traía las uñas todavía sucias de la tierra que había echado sobre el ataúd con mis propias manos, porque quise hacerlo yo, porque nadie más iba a hacerlo con cariño. Y ahora estaba de pie en esa sala, con los ojos hinchados, oyendo a 3 personas reírse de la única herencia que me había dejado la mujer que me parió. No dije nada. Apreté el bolso contra el pecho. «Y hay otra cosa», agregó Fabián. Y aquí bajó un poco la voz, como quien va a cerrar un trato. «Mis papás y yo lo estuvimos hablando. Ya que tu mamá no está, y ya que tú de todos modos nunca aportaste gran cosa a esta casa, pues creemos que es buen momento para que cada quien agarre su camino». Lo miré. 11 años de matrimonio y por primera vez le vi la cara completa, sin adornos. «¿Me estás corriendo?», pregunté. «¿Hoy? No lo pongas tan feo». Se encogió de hombros. «Tienes tu taller, ¿no? Vete a vivir ahí. Total, para lo que hacías aquí». Doña Ofelia asintió despacio, como bendiciendo la idea. «Es lo mejor, Lucía. Uno no puede cargar toda la vida con la gente que no suma». Esperaron a que llorara. Lo sentí en el aire, en cómo se acomodaron en sus asientos, listos para el espectáculo. Querían verme derrumbarme, suplicar, arrodillarme quizás. Y una parte de mí, la parte cansada, la parte huérfana, estuvo a punto de hacerlo. Pero no lo hice. Recogí mi maleta, la que tenía lista desde hacía 3 días, aunque ellos creían que era para el velorio. Junté las pocas cosas que de verdad eran mías, y me detuve un segundo en la puerta. «Está bien», dije, con una calma que a mí misma me sorprendió. «Me voy al taller». Fabián sonrió, satisfecho de lo fácil que había sido. Lo que ninguno de los 3 sabía, lo que yo tampoco sabía todavía, aunque algo dentro de mí ya sospechaba, era que esa noche, al abrir la puerta de ese galerón viejo que ellos despreciaban, iba a encontrar la razón por la que mi madre había trabajado en silencio durante 40 años. Y que ese taller lleno de fierros iba a cambiar el destino de todos los que esa tarde se rieron de mí. Pero para entender por qué mi madre lo guardó todo en secreto y por qué me lo dejó a mí de esa manera tan callada, tengo que llevarlos unos meses atrás, a cuando yo todavía creía que mi vida era la que me habían enseñado a aceptar. Me llamo Lucía Rentería Salgado. Nací y crecí en Oaxaca de Juárez, en el barrio de Xochimilco, ese que está subiendo del centro, donde las calles empedradas se ponen resbalosas cuando llueve y el aire huele a pan recién hecho por las mañanas. Mi madre se llamaba Amparo Salgado Ríos. Fue mecánica. Sí, mecánica.
en un tiempo y en un lugar donde una mujer con las manos negras de grasa era objeto de burla antes que de respeto. Mi papá se fue cuando yo tenía 4 años. No lo recuerdo casi. Lo que recuerdo es a mi madre levantándose a las 5 de la mañana, poniéndose un overol que le quedaba grande y abriendo la cortina metálica de ese taller que su propio padre le había heredado. La gente del barrio la llamaba la Amparo y le llevaba sus coches viejos, sus camionetas de carga, los motores que nadie más quería reparar porque ya no valía la pena. Ella los reparaba. Con paciencia, con unas manos que parecían saber escuchar lo que sonaba mal en un motor. Yo crecí entre olor a gasolina y a masa, porque en las tardes ayudaba a mi tía Remedios en su panadería, 2 calles más abajo. Ahí aprendí el oficio que terminaría siendo el mío, la repostería, los panes de yema, las hojaldras, el pan de muerto en noviembre que se agotaba antes de mediodía. Mi madre quería que yo estudiara, que fuera algo más que ella. Pero a mí me gustaban las manos ocupadas, la harina, el horno. Y ella lo entendió, aunque le dolía un poco. Mientras sepas ganarte tu propio pan, hija, me decía, nadie te va a poder mandar. No entendí lo profunda que era esa frase hasta muchos años después. Conocí a Fabián Escárcega cuando yo tenía 26. Trabajaba de vendedor en una mueblería del centro, tenía labia, sabía decir las cosas bonitas. Su familia era de esas que en Oaxaca se dan cierto aire. Los Escárcega, dueños de una ferretería grande, la más surtida del rumbo. Ferretería La Central, que llevaba abierta como 30 años y que era el orgullo de don Isidro. No eran ricos, pero se sentían por encima de la gente que trabajaba con las manos. Ironías de la vida, se sentían por encima de mí, la hija de la mecánica, siendo que ellos vivían de vender clavos y tornillos. Cuando les dije a Fabián y a sus papás a qué se dedicaba mi madre, doña Ofelia hizo una mueca que no se me olvida. Ah, una mujer en un taller, ¡qué original! Me casé con Fabián creyendo que el amor alcanzaba para todo. La boda fue en el jardín de una quinta a las afueras de la ciudad. Mi madre pagó la mitad de todo sin decir nada, y aún así doña Ofelia se pasó la fiesta comentando que los arreglos florales podrían haber sido mejores. Debí darme cuenta esa misma noche. Pero una a los 26 años cree que el desprecio es timidez, que el frío se calienta con el tiempo, que la familia que te tocó por matrimonio terminará queriéndote si te esfuerzas lo suficiente. Me esforcé 11 años. No fue suficiente. Nunca iba a hacerlo. Nos fuimos a vivir a la casa de sus papás mientras juntábamos para la nuestra, una casa que nunca llegó. 11 años viví en el segundo piso de esa casa, con mis suegros abajo, oyendo cada mañana los comentarios de doña Ofelia sobre cómo yo no hacía bien las cosas, cómo el pan me quedaba muy dulce, cómo debería estar agradecida de que me hubieran aceptado. Aprendí a caminar despacio por las escaleras para no hacer ruido, a hornear con la puerta de la cocina cerrada para que no se impregnara la casa de olor a azúcar, a pedir permiso con la mirada antes de servirme un vaso de agua en una cocina que llevaba una década limpiando yo. Me volví pequeña en esa casa, tan pequeña que dejé de verme. Yo puse una pequeña repostería. Bueno, puse, es mucho decir. Horneaba en la cocina de la casa y vendía por encargo pasteles de cumpleaños, roscas, cajitas de galletas. Poquito a poco me fui haciendo de clientela. El dinero que ganaba, sin embargo, entraba a la casa, según la regla de doña Ofelia. Yo pagaba la mitad de los servicios, la despensa, las medicinas de mi suegro cuando se enfermó del azúcar. Fabián, en cambio, ahorraba para el futuro, un futuro que yo nunca vi. Durante todos esos años, mi madre siguió con su taller. Yo la visitaba los domingos. Ella nunca me pidió nada, nunca se quejó, nunca me dijo que Fabián no me convenía, aunque estoy segura de que lo pensaba. Solo de vez en cuando me tomaba las manos, las mías, suaves de la harina, las suyas, ásperas del metal, y me decía, ¿estás bien, Lucía? ¿De verdad estás bien? Y yo le mentía. Le decía que sí. Las primeras grietas, las que en su momento no supe leer, empezaron como un año antes de que mi madre muriera.
La primera fue el teléfono. Fabián empezó a dormir con el celular debajo de la almohada y a salir del cuarto para contestar. Cuando le preguntaba, decía que era del trabajo, que un cliente de la ferretería. Yo le creí. Una se acostumbra a creer. La segunda fue el dinero. Un día fui a la cajita donde yo guardaba lo de mis encargos, debajo de una tabla suelta del closet, y faltaba. No mucho, pero faltaba. Le pregunté a Fabián y me dijo que había tomado prestado para una emergencia de la ferretería, que ya me lo repondría. Nunca me lo repuso. La tercera fue doña Ofelia. Un domingo, volviendo de ver a mi madre, la escuché hablando por teléfono en la cocina. No alcancé a oír todo, pero sí una frase. Cuando la vieja se muera, ya veremos qué le tocó a la Lucía. Algo ha de tener guardado esa mujer, tanto trabajar. La vieja era mi madre. Y a doña Ofelia le interesaba qué iba a heredar yo. Me quedé helada en el pasillo, pero me convencí de que había entendido mal. La cuarta grieta fue la más rara. Como 3 meses antes de morir, mi madre me llamó un martes, cosa que casi nunca hacía porque en semana yo trabajaba. Me dijo que fuera al taller, que necesitaba enseñarme algo. Manejé para allá pensando que sería una tontería, un mueble que mover, un recado que dar. La encontré sentada en su banquito, con el overol puesto aunque no estaba trabajando, y una seriedad en la cara que no le conocía. Sobre las piernas tenía una caja de metal, de esas de herramientas, cerrada con candado. «Si algún día yo falto», me dijo muy seria, «esta caja es tuya, y todo lo que hay en el taller es tuyo. No dejes que nadie te diga que no vale nada». ¿Me oíste bien, Lucía? Nadie. Mamá, no hables así. Tú estás sanísima. Prométemelo, que el taller no lo vendes, no lo regalas, no dejas que te lo quiten, que primero lo abres tú, sola, con calma, y ves lo que hay. Se lo prometí para que se tranquilizara. Pensé que eran cosas de la edad, presentimientos de madre. No sabía que a mi madre le habían encontrado algo en el pulmón, y que ella, para no preocuparme, había decidido no decirme nada hasta el final. 3 meses después, mi madre murió. Fue rápido, más rápido de lo que cualquiera esperaba. Un domingo estábamos comiendo tamales en el taller, riéndonos. Para el jueves ya no despertó. Me llamó la vecina, doña Cata, que la cuidaba. Cuando llegué, ya se había ido. Tenía las manos entrelazadas sobre el pecho, tranquila, como si por fin descansara de 40 años de motores. El funeral fue pequeño. Gente del barrio, clientes viejos que le llevaron flores, mi tía Remedios llorando en una esquina. Fabián fue, sí, con su corbata y su cara de circunstancia, pero se pasó la mitad del velorio afuera, en el celular. Sus papás llegaron tarde y se fueron temprano. Doña Ofelia me dio el pésame con un abrazo que se sintió como un trámite. Yo enterré a mi madre esa mañana, y esa misma tarde, en la sala de mis suegros, se rieron del taller y me corrieron de la casa. Ahora entienden por qué, cuando Fabián me dijo, «Vete a vivir al taller», una parte de mí, en medio de todo el dolor, sintió algo que no supe nombrar. Como si mi madre, desde donde estuviera, me estuviera empujando exactamente hacia donde yo tenía que ir. Tomé un taxi con mi maleta. El taller estaba del otro lado de la ciudad, cerrado desde el día de la muerte de mi madre. Cuando el taxi me dejó en la calle Aldama, ya era de noche. La cortina metálica estaba baja, con el candado que yo misma había cerrado. Saqué las llaves. El llavero de mi madre, con un dije de la Virgen de la Soledad todo gastado, y abrí. El olor me golpeó apenas entré. Grasa, metal y por debajo, muy tenue, el perfume de lavanda que mi madre usaba. Prendí la luz. Ahí estaba todo como ella lo dejó. El elevador hidráulico, las llaves colgadas en la pared por tamaños, el banco de trabajo con las herramientas ordenadas, el calendario de una refaccionaria parado en el mes de su muerte. Me senté en un banquito, en medio de todo eso, y por fin lloré. Lloré como no había podido llorar en el funeral, con la gente encima. Lloré por mi madre, por sus manos, por su overol grande, por todos los domingos que ya no íbamos a tener.
Lloré hasta que se me acabaron las lágrimas, y cuando levanté la cabeza, la vi. La caja de metal, la del candado, sobre el banco de trabajo, con una etiqueta pegada que decía, con la letra grande y torcida de mi madre: «Para Lucía, ábrela sola». Me temblaban las manos. Busqué en el llavero la llave del candado. La caja estaba pesada. La abrí. No había joyas. No había dinero en fajos. Lo que había eran papeles, carpetas, sobres, documentos amarrados con ligas, algunos amarillentos de tan viejos, y encima de todo, una carta doblada, con mi nombre. La abrí primero. Lucía, hija mía, si estás leyendo esto, ya me fui, y seguramente te fuiste al taller porque no tenías otro lugar. Perdóname por no decirte antes. Tuve mis razones. Nunca confié en la familia con la que te casaste, y no quería que nadie más que tú supiera lo que voy a contarte. En esta caja está todo. Léelo con calma. No eres pobre, hija. Nunca lo fuiste. Solo dejé que ellos lo creyeran, para protegerte. Ahora te toca a ti decidir. Tu madre, que te ama. Empecé a sacar los papeles, uno por uno, y con cada uno el mundo que yo conocía se fue volteando de cabeza. El primero era la escritura del taller. Hasta ahí, nada nuevo. Eso ya lo decía el testamento. Pero al leerlo con cuidado, vi que el terreno no era solo el galerón. Era todo el predio, el taller y el lote de junto, ese que yo siempre creí que era un baldío ajeno donde los vecinos dejaban carros viejos. Eran casi 1000 metros cuadrados, en una zona que en 20 años había dejado de ser orilla para volverse una avenida transitada, con locales comerciales por todos lados. El segundo documento me cortó la respiración. Era otra escritura. Un local comercial en el centro de Oaxaca, en la calle de García Vigil, una de las más caras y turísticas de la ciudad, de esas por donde pasan los turistas todo el año camino a Santo Domingo. A nombre de Amparo Salgado Ríos. Comprado hacía 22 años, cuando yo tenía 16 y creía que éramos pobres, cuando comíamos frijoles 3 veces por semana, porque según mi madre, no había para más. No había para más porque cada peso que sobraba se convertía en tierra, en futuro, en esto que yo tenía ahora entre las manos temblorosas. El tercero, otro. Un terreno en las afueras, rumbo a la carretera a Monte Albán, de más de 2000 metros, comprado cuando esa zona era pura milpa y hoy empezaba a llenarse de bodegas y construcciones. Seguí sacando papeles. Contratos de arrendamiento. Mi madre rentaba esos locales y ese terreno. Recibos, décadas de recibos, guardados con un orden meticuloso. Estados de cuenta de un banco, de una cuenta que yo no sabía que existía, a nombre de mi madre, con un saldo que tuve que leer 3 veces porque no me cabía en la cabeza. Mi madre, la mecánica del overol grande, la que reparaba motores que nadie quería, había estado comprando propiedades durante 40 años. Callada, sin presumirle a nadie, metiendo cada peso que le sobraba en pedazos de tierra, uno tras otro, mientras dejaba que su yerno y sus consuegros la vieran por encima del hombro y la llamaran la vieja del taller. Pero lo que de verdad me dejó sin aire fue el último sobre, el más nuevo. Adentro había un contrato de arrendamiento, fechado hacía 4 años, y un plano. El plano era del terreno donde estaba Ferretería La Central, la ferretería de los Escárcega, la de don Isidro, el orgullo de la familia de mi esposo. Y el contrato decía, con toda claridad, que el terreno sobre el que estaba construida esa ferretería, el local, la bodega, el estacionamiento, pertenecía a Amparo Salgado Ríos, que la familia Escárcega se lo rentaba a mi madre desde hacía años, que doña Ofelia, la misma que me había mirado por encima del hombro toda la vida, la misma que quería saber qué le tocaría a la Lucía, firmaba cada año un cheque de renta a nombre de la mujer de la que se burlaba. Me quedé mucho rato ahí sentada, con el contrato en la mano, en el taller silencioso, oyendo mi propio corazón. Mi madre lo sabía. Sabía quién era la familia de Fabián desde antes de la boda, y había comprado ese terreno, precisamente ese, años atrás. No sé si por estrategia, si por instinto, o si simplemente fue una de tantas compras.
Pero el resultado era este. La ferretería que le daba de comer a los Escárcega, la que los hacía sentirse superiores a mí, estaba parada sobre tierra que ahora era mía. Esa noche no dormí. Ordené todos los papeles sobre el banco de trabajo, hice montoncitos, tomé fotos de cada documento con mi celular. Y por primera vez, en mucho tiempo, en medio del dolor por mi madre, sentí que ella seguía cuidándome. Que ese vete al taller que Fabián me había dicho para humillarme había sido, sin que él lo supiera, la mejor cosa que me pudo pasar. Pero yo no quería venganza. Que quede claro. Esa madrugada, mirando la caja de mi madre, no pensé en destruir a nadie. Pensé en ella, en sus manos, en que nunca dejó que la vieran llorar. Lo que yo quería era entender, y después decidir bien, como ella me pidió, con calma. A la mañana siguiente, lo primero que hice fue buscar a alguien en quien confiar, y solo se me ocurrió una persona. Su nombre era Julia Ordaz. Habíamos ido juntas a la secundaria y ella se había hecho abogada, con un despacho pequeño pero serio en el centro. No éramos íntimas, pero yo confiaba en ella y, sobre todo, no tenía nada que ver con la familia de Fabián. La llamé esa misma mañana y le dije que necesitaba verla, que era importante. Nos vimos ese mediodía en su despacho. Le puse todos los papeles sobre la mesa. La vi revisarlos uno por uno, cada vez más despacio, cada vez más seria. Cuando terminó, se quitó los lentes y me miró. «Lucía, ¿tú sabías algo de esto?» «Nada. Me enteré anoche. Tu mamá…» Negó con la cabeza, como sin creerlo. «Tu mamá era una mujer muy inteligente. Todo esto está en orden. Escrituras legítimas, contratos vigentes, todo a tu nombre por el testamento. Eres, legalmente, la dueña de todo esto». Puso el dedo sobre el contrato de la ferretería, incluido esto. «¿Qué significa incluido esto?», pregunté, aunque ya lo sospechaba. Julia respiró hondo. «Significa que la familia de tu esposo le paga renta a tu madre por el terreno de su negocio, y como tú eres la heredera, a partir de ahora te la pagan a ti». Hizo una pausa. «Y significa que, si tú quisieras, dentro de lo que marca el contrato, podrías no renovárselos cuando venza, o ajustar la renta, o poner condiciones. Estás en una posición muy fuerte, Lucía». Me quedé callada. Afuera pasaban los coches. La vida seguía. Y yo tenía en las manos el poder de voltearle la vida a la gente que la tarde anterior me había corrido de su casa. «¿Cuándo vence el contrato de la ferretería?», pregunté. Julia buscó la fecha. «En 40 días». Levantó la vista. «Vence en 40 días, Lucía, y hay una cláusula de renovación que ellos tienen que gestionar contigo, con la dueña, que ahora eres tú. 40 días. En 40 días, la familia Escárcega iba a tener que sentarse frente a mí, a la nuera que habían despreciado, a pedirle que les renovara el terreno donde ganaban su dinero. Y no lo sabían todavía. Creían que yo estaba durmiendo en un galerón lleno de fierros, llorando mi miseria. «No quiero hacer nada ilegal», le dije a Julia. «Ni nada cruel. Solo quiero lo que es justo». «Lo que es justo», dijo ella, sonriendo apenas. «A veces es más que suficiente». Los días siguientes fueron raros. Me quedé a vivir en el taller. Limpié un rincón, puse un catre, un anafre para calentar café. Dormía rodeada de las herramientas de mi madre, y en las noches, cuando el silencio era total, juraba escuchar el eco de su martillo contra el metal, ese sonido con el que crecí. No me daba miedo, al contrario. Era la primera vez en 11 años que dormía en un lugar donde nadie me hacía sentir de más. De día, seguía con mis encargos de repostería. Tenía pasteles comprometidos y no iba a fallarles a mis clientes por más terremoto que trajera adentro. Había un bautizo el sábado, un pastel de 3 pisos que la señora Domínguez me había encargado con un mes de anticipación, y esa mujer confiaba en mí. No le iba a fallar. Compré un horno usado, mediano, y lo instalé en el taller. Entre motores viejos y llaves de mi madre, empecé a hornear. Era extraño y hermoso a la vez. Los 2 oficios de mi familia, el metal y la harina,
juntos por primera vez en un mismo lugar. Mi madre reparando lo que otros abandonaban, yo creando lo que a otros les endulzaba la vida. Dos formas del mismo amor callado. Fabián me llamó 3 veces esa primera semana, no para saber si estaba bien, para preguntarme cuándo iba a ir por mis chunches, unas cajas que había dejado, y para avisarme que ya había empezado los trámites del divorcio. Le dije que estaba bien, que no había prisa. Mi calma lo desconcertaba. Estaba acostumbrado a una Lucía que suplicaba, que lloraba, que pedía perdón por cosas que no había hecho. Esta Lucía tranquila no la conocía y no le gustaba. Un domingo, doña Cata, la vecina que había cuidado a mi madre, se pasó al taller con un pan de la tienda y se sentó a platicar conmigo. Fue ella quien, sin querer, me dio la última pieza que me faltaba. Tu mamá, que Dios la tenga en su gloria, era muy suya, me dijo removiendo su café. Una vez, hace años, la oí discutir en la banqueta con un hombre de traje. Le ofrecía un dineral por el terreno de junto, el baldío. Y ella nomás le dijo, no está en venta, ese es de mi hija, aunque ella todavía no lo sepa. Yo pensé que estaba loca, ahora ya no. Me quedé fría con la taza en la mano. Mi madre había rechazado ofertas. Había aguantado que la creyeran terca, avara, rara, con tal de guardarme cada metro. Ese es de mi hija, aunque ella todavía no lo sepa. Llevaba décadas cuidándome sin que yo me enterara. En una de las llamadas de Fabián se le salió lo que de verdad le importaba. Oye, ¿y de lo de tu mamá? ¿Al final sí solo te dejó el taller? Porque mi mamá dice que a lo mejor había algo más, alguna cuentita, no sé. Ahí lo confirmé. A doña Ofelia le seguía picando la curiosidad de qué había heredado yo. Todavía no ataban cabos. Todavía no sabían que el terreno de su propia ferretería colgaba de un hilo que ahora yo sostenía. No, Fabián, le dije con toda tranquilidad. Solo el taller. Ya ves, puros fierros viejos. Y colgué. Julia y yo preparamos todo con cuidado. No se trataba de llegar y gritar. Se trataba de hacer las cosas bien, legalmente, por escrito, sin dar un solo paso en falso. Revisamos cada contrato. Verificamos que las escrituras estuvieran inscritas en el registro público de la propiedad. Lo estaban. Mi madre había sido meticulosa hasta para eso. Julia mandó los avisos formales que el contrato exigía. Una notificación a cada arrendatario informando que, por fallecimiento de la propietaria Amparo Salgado Ríos, la titularidad de los inmuebles pasaba a la heredera Lucía Rentería Salgado y que cualquier gestión de renovación debía tratarse directamente con ella. Uno de esos avisos, el de la ferretería, iba dirigido a Ferretería La Central S.A., representada por Isidro Escárcega. Esa noche, antes de firmar, casi no dormí. Me senté en el catre, en medio del taller a oscuras, con la carta de mi madre en la mano. La leí otra vez. Ahora te toca a ti decidir. Pensé en la mujer que fui 11 años, la que pedía permiso para servirse agua, la que se tragaba las lágrimas para no dar molestias. Y pensé en la que era ahora, con el destino de 3 personas en las manos. Me dio miedo. No de ellos, de mí, de en qué me podía convertir si dejaba que el rencor manejara. No quería usar la herencia de mi madre para volverme como doña Ofelia, para aplastar a alguien solo porque podía. Mi madre no juntó esa tierra para eso. La juntó para darme libertad, no para darme un arma. Al día siguiente, Julia me preguntó si estaba segura. ¿Y si me arrepiento? Le dije más para mí que para ella. ¿Y si le doy vuelta a la página y ya, los dejo en paz? Puedes hacerlo, contestó. Nadie te obliga a nada. Pero déjame decirte algo, Lucía. Esto no es venganza. Esto es que tú aparezcas donde siempre estuviste y ellos hicieron como que no existías. Firmar ese aviso no es hacerles daño, es dejar de ser invisible. Firmé. El aviso llegó a la ferretería un jueves. Yo me enteré por cómo reaccionó Fabián. Me llamó ese mismo jueves en la noche, y por primera vez en toda esta historia su voz no tenía burla, tenía miedo. Lucía, Lucía,
¿Qué es esto? Llegó un papel a la ferretería, de un notario. Dice que el terreno es de tu mamá, que ahora es tuyo, que... Lucía, dime que es un error. No es un error, Fabián. Pero ¿cómo? El terreno es de mi papá. Siempre ha sido de mi papá. Llevamos 30 años ahí. Llevan 30 años ahí, le dije, despacio. Pero rentando. El terreno lo compró mi mamá hace tiempo. Tu papá le paga renta. Se la pagaba a ella. Ahora me la pagan a mí. Está todo en los papeles. Esos fierros viejos, de los que se rieron. Hubo un silencio largo. Lo escuché respirar. Mi mamá quiere hablar contigo, dijo por fin. Quiere que vengas a la casa, a arreglar esto en familia. Casi me río. En familia. Ahora que me necesitaban, éramos familia. No, Fabián, en tu casa ya no entro. Si tus papás quieren hablar de la ferretería, que sea con mi abogada, en la notaría. Con papeles, como se hacen las cosas serias. Colgué antes de que dijera nada más. La cita se puso en una notaría del centro, la del licenciado Everardo Mijangos, un notario viejo y de trato pausado que ni siquiera sabía la telenovela que había detrás de ese asunto. Julia lo arregló todo. La reunión era oficialmente para tratar la renovación del contrato de arrendamiento del inmueble de García Vigil. Perdón, del inmueble donde opera Ferretería La Central. Yo llegué temprano, con Julia. Me puse un vestido sencillo, azul, que a mi madre le gustaba. Me hice una trenza. No me arreglé para impresionar. Me arreglé para sentirme yo, para sentir que iba entera. Los Escárcega llegaron los tres juntos. Don Isidro, con un traje que le quedaba apretado y la cara descompuesta. Doña Ofelia, que por primera vez en 11 años no me miró por encima del hombro. Me miró, más bien, como se mira a alguien de quien uno depende. Y Fabián, atrás, encogido, como un niño al que llevan a la dirección de la escuela. Cuando me vieron sentada a la mesa de la notaría, con los papeles de mi madre ordenados enfrente, se detuvieron en seco. Don Isidro fue el primero en hablar y le tembló la voz. Lucía. Hija, qué gusto. Hija. Nunca en 11 años me había dicho hija. Nos sentamos. El notario explicó el motivo de la reunión con su voz monótona. Julia presentó la documentación. La escritura del terreno a nombre de mi madre, el contrato de arrendamiento vigente, la certificación del registro público, el testamento que me nombraba heredera. Todo en orden, todo legítimo. El licenciado Mijangos revisó cada documento, asintió y confirmó lo que ya sabíamos. Yo era la propietaria legal del inmueble sobre el que estaba construida la ferretería de la familia. Doña Ofelia miraba los papeles como si fueran serpientes. Vi cómo su cara pasaba, en cuestión de minutos, de la incredulidad al reconocimiento y del reconocimiento a algo parecido al vértigo. Ella, que toda la vida había medido a la gente por lo que aparentaba, no encontraba manera de acomodar en su cabeza que la mujer del overol, la vieja del taller, hubiera sido dueña de más tierra que ellos. «Esto tiene que ser un truco», dijo, con esa arrogancia suya que ni el miedo le quitaba del todo. La Amparo era una mecánica. ¿De dónde iba a sacar para comprar un terreno así? Y ahí, por primera vez, en toda la reunión, hablé yo. De trabajar, doña Ofelia. Lo dije sin gritar, sin rencor, mirándola a los ojos. Mi madre sacó ese dinero de levantarse a las 5 de la mañana durante 40 años, de reparar los motores que nadie más quería, de no gastar en apariencias, de comprar un pedacito de tierra cada vez que juntaba, mientras usted y yo la llamábamos la vieja del taller. Hice una pausa. Ese taller lleno de fierros, del que se rieron hace mes y medio, compró el suelo que ustedes pisan para ganarse la vida. Se hizo un silencio en la notaría que se podía cortar. Don Isidro se aflojó el cuello de la camisa. Fabián no levantaba la vista de la mesa. Doña Ofelia abrió la boca, pero no le salió nada. Toda su vida se había sentido superior por vender tornillos y acababa de descubrir que la mujer a la que despreciaba la había mantenido, sin saberlo, en el terreno de su propia madre. «El contrato vence en 25 días»,
dijo Julia con voz profesional. Mi clienta tiene la facultad de renovarlo, ajustarlo o no renovarlo. Está en su derecho. Hoy estamos aquí para escuchar qué proponen ustedes. Y entonces pasó algo que yo no esperaba. Doña Ofelia, la orgullosa doña Ofelia, se quebró. No lloró de tristeza, lloró de miedo, de esos que no se pueden esconder. Por favor, dijo con la voz rota, esa ferretería es todo lo que tenemos. Si nos quitas el terreno, nos quedamos en la calle. Isidro ya está viejo, no tenemos otra cosa. Te ofrecemos comprarte el terreno. Lo que sea, pero no nos dejes sin nada. La miré. La mujer que me había humillado durante 11 años, que se rió de mi madre muerta, que me corrió de su casa el día que enterré a mi mamá, ahora me pedía por favor. Y saben qué es lo raro. No sentí gozo. No sentí ese triunfo dulce que uno imagina. Sentí, sobre todo, tristeza. Tristeza por todos esos años perdidos en desprecio. Tristeza porque a la gente le tiene que temblar el suelo para que por fin te mire a los ojos. Pero también sentí, por primera vez en mucho tiempo, que yo mandaba en mi propia vida. No les voy a quitar la ferretería, dije. Los tres levantaron la cabeza, incrédulos. No soy como ustedes, continué. Yo no dejo a la gente en la calle, ni a la que se lo merece. Les voy a renovar el contrato, 5 años más, pero con 2 condiciones. Las que sean, dijo don Isidro, casi con lágrimas. Primera, la renta se ajusta a lo que de verdad vale ese terreno hoy, no a lo que le pagaban a mi mamá hace años porque ella nunca les subió por buena gente. Un precio justo, el que ponga un valuador independiente, ni un peso más ni uno menos. Julia asintió. Era razonable, legal, correcto. Segunda, dije, y aquí bajé la voz y miré a Fabián. El divorcio se hace limpio, sin peleas, sin que me quieran quitar lo poco que junté con mis pasteles, sin inventos. Yo no quiero nada de ustedes, solo quiero irme en paz, con lo mío, y lo mío es lo que mi madre me dejó. Nada más, pero nada menos. Fabián levantó la vista. Por un momento pareció que iba a decir algo, quizás a defenderse, quizás a pedir perdón, pero solo asintió, despacio. Firmamos los acuerdos preliminares esa misma tarde. El notario dio fe de todo. Cuando salimos de la notaría, los Escárcega se fueron por un lado y yo por el otro. Doña Ofelia se detuvo un segundo antes de irse, me miró y dijo algo que nunca creí escucharle. Tu madre era mejor mujer que yo. Perdón, Lucía, no le contesté con rencor. Le hice un gesto con la cabeza, uno solo, y me fui. Algunas disculpas llegan tarde para reparar el daño, pero no tan tarde como para no reconocerlas. El divorcio se resolvió en pocos meses, sin escándalo. Fabián no peleó nada. Creo que en el fondo sabía que no tenía cómo, y que ya había perdido más de lo que merecía. Me quedé con mi taller, con las propiedades de mi madre, con la cuenta que ella juntó peso por peso y con algo que no venía en ningún papel. La certeza de que no era, ni había sido nunca, la mujer inútil que me hicieron creer. Lo primero que hice con la renta de las propiedades no fue comprarme lujos, fue arreglar el taller. Pero no para volverlo mecánico otra vez. Lo convertí en lo que soy yo, mitad taller, mitad repostería. Dejé el elevador hidráulico de mi madre en una esquina, limpio, como un monumento, con sus llaves colgadas en la pared. Y en el resto del galerón puse hornos de verdad, vitrinas, mesas. Abrí una panadería con nombre propio, a la luz del día, con mi nombre completo en el letrero, Amparo, pan y café, en honor a mi madre. El local de García Vigil, el del centro turístico. Lo renté a un precio justo a una pareja joven que quería poner una cafetería. Les vendo mi pan y ellos me venden su café. El terreno grande de la carretera, el de Monte Albán, lo dejé como estaba por ahora. Julia dice que en unos años valdrá el triple, y tiene razón, pero no hay prisa. Aprendí de mi madre que la tierra sabe esperar. No les voy a mentir y decir que todo fue felicidad de un día para otro. Hubo noches en el taller, sola, en que extrañé no a Fabián,
sino la idea de familia que había cargado media vida. Hubo mañanas en que despertaba buscando el domingo, el tamal, la risa de mi madre, y me acordaba de que ya no estaba, y me dolía como el primer día. Fui a terapia unos meses. Aprendí que estar sola y estar en paz no son lo mismo, aunque a veces se parezcan. Aprendí que a los 38 una no está acabada, que apenas está empezando la parte de la vida que de verdad le pertenece a una. Mi tía Remedios cerró su vieja panadería y se vino a trabajar conmigo. Ahora amasamos juntas, como cuando yo era niña, y ella me cuenta cosas de mi madre que yo no sabía. Que de joven Amparo había querido estudiar para ingeniera y no la dejaron por ser mujer, que por eso agarró el taller con tanta rabia y tanto orgullo, que lo de comprar tierra empezó como una forma de demostrarle al mundo, sin decir una palabra, que una mujer sí podía. Cada revelación de mi tía era como conocer a mi madre de nuevo, más entera, más grande de lo que yo la había visto. Contraté a 2 muchachas del barrio para que me ayudaran en las mañanas. Una de ellas, madre soltera como lo fue la mía, ahora tiene un trabajo digno y un horario que le deja recoger a su hija de la escuela. Cuando la veo salir corriendo a la 1, pienso en mi madre saliendo del taller para llegar a mi festival de la primaria con las manos apenas lavadas. Devolver un poco de lo que a nosotras nos costó tanto. Eso también es herencia. Los clientes de mi madre, los mecánicos viejos del barrio, se pasan a tomar café y a contarme historias de la Amparo, de cómo les salvó una camioneta un día de lluvia, de lo derecha que era, de cómo nunca le cobró de más a nadie ni le fió de menos a los que no tenían. Cada historia es un regalo. Cada una me devuelve un pedacito de ella. A veces, en las tardes, cuando el sol pega de lado y entra por la puerta del galerón y le da a las llaves colgadas en la pared, me quedo un momento quieta, mirando ese rincón que era de mi madre. Y le hablo bajito, le digo que ya entendí, que ya sé por qué guardó todo en silencio, que no fue por desconfianza ni por miedo, sino porque quería que yo, el día que lo descubriera sola, entera, sin que nadie me lo pudiera arrebatar, que quería que su hija supiera, aunque fuera tarde, que valía, que siempre valió. Aprendí que el trabajo callado de una mujer, levantarse a las 5, ensuciarse las manos, no presumir, juntar de a poquito, vale más que todas las apariencias que otros cargan con orgullo. Aprendí que ser subestimada, por más que duela, a veces se convierte en la mayor de las ventajas, porque nadie cuida lo que cree que no existe. Aprendí que la justicia no siempre llega con gritos ni con escándalo. A veces llega despacio, con la voz tranquila de una hija que por fin dice, en voz alta, el nombre de su madre. No me vengué de nadie, solo dejé de ser invisible. Y esa, resultó, fue la herencia más grande que mi madre me dejó. No los terrenos, no el dinero, no el poder que tuve sobre la gente que me humilló, sino el saber, por fin, quién había sido yo siempre, debajo de todo lo que me hicieron creer. Hoy abro mi panadería cada mañana. Prendo el horno, huelo el pan, y en la pared, junto a las llaves de mi madre, hay una foto de ella con su overol grande y las manos negras de grasa, sonriendo. Debajo, una placa pequeña que dice Amparo Salgado. Mecánica. Me enseñó que nadie te puede mandar mientras sepas ganarte tu propio pan. Y sí, ya me lo gano, cada día. En mi taller, que es mi casa, que es mi panadería, que es lo único que de verdad quise. Un lugar mío, ganado por 2 mujeres que nunca dejaron que nadie les dijera cuánto valían. Si alguna vez alguien te subestimó, si te hicieron sentir que no valías, si te tocó ser la mujer invisible de la casa, esta historia es para ti. Cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez la vida te sorprendió con algo que otros despreciaron? Te leo a cada una. Y si esta historia te llegó al corazón, quédate, porque la próxima también la escribí pensando en ti.